Para empezar, una fórmula molecular indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de una sustancia. Muchas de las sustancias que nos rodean están compuestas por una sola molécula repetida incontables veces. Estas moléculas se forman con enlaces iónicos o covalentes y por lo tanto deben cumplir con la regla del octeto y tener carga neutra. Pero más importante, la suma de sus números de oxidación debe de ser cero. Debido a esto, hay varias maneras en las que moléculas conformadas por los mismos átomos pueden combinarse y, para no confundirlos, reciben nombres diferentes dependiendo de su acomodo. Hay dos nomenclaturas principales, la nomenclatura stock y la sistemática, y dependiendo de este tipo de compuestos van cambiando ligeramente. Por ejemplo, en las sales aloides, que es el compuesto de un metal con un no metal, siempre se pone el no metal a la derecha, ya que este es el anión. En ambas nomenclaturas se empieza por el nombre del catión, seguido por el sufijo uro. En la nomenclatura stock se escribe el número de oxidación de metal entre paréntesis y en números romanos si es el metal multivalente. Y en la nomenclatura sistemática se escribe la cantidad tanto de metales como de no metales si la cantidad es mayor a 1. Las sales volátiles son muy similares a las sales aloides, solo que en el caso de las volátiles el compuesto se forma entre dos no metales. La nomenclatura es prácticamente idéntica a la anterior. Se coloca primero el nombre del elemento que queda a la izquierda y después del elemento a la derecha con el sufijo uro, ya que este último actúa como anión. En la nomenclatura stock, si alguno de los no metales pueden presentar diferentes números de oxidación, se coloca dicho número en números romanos entre paréntesis, aunque esto solamente ocurre con tanta frecuencia en los metales. En la nomenclatura sistemática se usa el prefijo correspondiente para indicar la cantidad de átomos, como mono, di, tri, etc. Aunque el número es mayor a 1, tanto para el primer elemento como para el segundo. Los óxidos ácidos, óxidos no metálicos o anhídridos están siempre conformados por un no metal con uno o más átomos de oxígeno. En este tipo de enlaces, el número de oxidación del oxígeno siempre será -2, y por lo tanto, se tiene que especificar si hay un átomo de oxígeno en la nomenclatura sistemática, pero a cambio lo simplifica ampliamente la nomenclatura stock. De este grupo vienen muchos gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono y monóxido de carbono. Los óxidos metálicos se componen de un metal y un oxígeno. En la nomenclatura sistemática solo se escribe el prefijo mono si hay tan solo un oxígeno, y si no es multivalente en la nomenclatura stock, no se pone el número de oxidación. Por lo que muchos óxidos metálicos de los grupos 1A y 2A, las nomenclaturas sistemáticas y stock van a ser las mismas. Los hidruros metálicos están compuestos por un metal y un hidrógeno. Al solo tener una valencia, siempre se omitirá el prefijo mono antes de hidrógeno. Y si el metal no es multivalente, no se incluyen los números romanos. Gracias a esto, muchas de las nomenclaturas sistemática y stock serán iguales en metales de los grupos 1A y 2A. Los hidruros no metálicos consisten en un hidrógeno y un no metal. Esta es la única ocasión donde el catión va a la derecha, debido a que los no metales utilizan los números de oxidación negativos todo el tiempo. Debido a esto, se evita usar la nomenclatura stock, pues no se estila escribir los números de oxidación en forma negativa, así que se opta a usar por nombres comunes de las sustancias tales como amoníaco y metano. En la nomenclatura sistemática, se evita nuevamente el mono en el hidrógeno. Los hidruros de hidrógeno son especiales porque la nomenclatura cambia según el estado de la materia en el que se encuentre. Se crea cuando se juntan el hidrógeno con un no metal de los grupos 6A y 7A. Normalmente se encuentran en estado gaseoso y se evita usar la nomenclatura stock. Cuando pasa a estado líquido, se escribe AC en la molécula y se pasa a llamar ácido más el nombre del no metal hídrico. Los hidróxidos son la única sustancia básica de esta lista que además tiene más de 2 elementos mínimos en la molécula. Se compone de un metal más un ion de oxígeno e hidrógeno que juntos tienen un nivel de oxidación de -1. Cuando se tiene más de uno de estos iones, se pone entre paréntesis y se agrega un subíndice al final del mismo para indicar la cantidad.